Señor, gracias porque nos permites una vez más venir a tu palabra y en ella sabemos que podemos encontrar luz. Sabemos que tu palabra también es agua para saciar nuestra sed y también es martillo que quebranta la roca si es que tenemos el corazón endurecido. Haz tu obra en nosotros este día, Señor. Revélate, trae dirección, exhortación y consuelo. Edifica nuestra fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 inicia una nueva etapa en el Evangelio de Juan. Hasta aquí, Juan ha tomado mucho esta excusa de las fiestas en Jerusalén para presentar la naturaleza de Cristo y ha usado las fiestas tradicionales que tenían en Jerusalén para revelar cómo Él es el cumplimiento de la ley y Él es el que puede traer toda la provisión necesaria de todo tipo en todo momento. Hemos escuchado declaraciones importantes como yo soy el pan, ¿no? Yo soy la luz. Y hoy vamos a ver otro yo soy de Jesús. Pero entre el capítulo 10 y el capítulo 11 han transcurrido algunos meses. El capítulo 10 termina, ¿te acuerdas?, en la fiesta de la dedicación, que la semana pasada veíamos, era cerca de lo que para nosotros es Navidad. En diciembre, Hanukkah, esa es la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación. El capítulo 11 nos traslada prácticamente al tiempo de la Semana Santa, de lo que sería Pascua. Un poquito antes de una semana antes de Pascua. Estamos ya muy cerca de Pascua. La última Pascua que nuestro Señor Jesús celebró aquí en la tierra. A partir del capítulo 11 estamos a unos días de la crucifixión. Y si tú recuerdas, el capítulo 10 termina en que Jesús, pues después de haber hecho estas declaraciones, le preguntaron, dinos con claridad si eres el Mesías. Y Jesús les dice con claridad, yo soy el Mesías, Dios y yo somos uno. Lo dice con toda claridad. Y lo que hacen los fariseos es tomar piedras para querer apedrearlo y matarlo. Y Jesús, sabiendo que no era su tiempo de morir, se va. Termina el capítulo 10 diciendo que se fue en el verso 40, 10:40, dice, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan el Bautista, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Déjenme quitar esto. Y como que se cierra este ciclo, porque en el capítulo 1 Juan comenzó hablando del Bautista, de Juan el Bautista. ¿Te acuerdas? Anunciando, este es el Cordero de Dios. Y termina esta sección regresando al Juan el Bautista. Todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. Y ahora, capítulo 11, han pasado algunos meses. Jesús está, dice en el verso 40 del capítulo 10, del otro lado del Jordán. Probablemente es la región de Perea, que es lo más común donde Juan estaba bautizando. Y esto está a unos 35 kilómetros de Jerusalén, más o menos. Dice el capítulo 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y si tú has estudiado con nosotros todo lo anterior, los capítulos anteriores de Juan, sabes que Juan tiene este estilo de presentar las cosas. Había un hombre ciego de nacimiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues Jesús va a intervenir. Había una mujer, y siempre presenta así. Y ahora nos presenta un personaje que no sabemos mucho. Es un hombre llamado Lázaro. Sabemos que es de Betania. Betania es una población pequeña, cerca de Jerusalén, está entre 2 y 3 kilómetros de Jerusalén, bastante cerca. En aquella época se caminaba mucho, entonces no era una distancia muy larga. A lo mejor para nosotros el día de hoy sí sería muy largo caminar eso. En aquella época era una distancia bastante prudente. Y en esta ciudad cerca de Jerusalén, dice, ahí vivía Lázaro, que también era, dice, la aldea de María y de Marta, su hermana. Verso 2,
Juan añade aquí un comentario, inserta un comentario que correctamente nuestras Biblias la han puesto entre paréntesis, porque es eso, es un paréntesis que Juan inserta y dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahora, esta historia de María ungiendo a Jesús con perfume y con sus cabellos a los pies de nuestro Señor, Juan la va a contar en el capítulo 12. Pero entonces, ¿por qué incluye este comentario en el capítulo 11? Porque la historia ya era conocida. Acuérdate que Juan escribe su evangelio al final del primer siglo. Es el último evangelio en ser escrito. Por eso tiene datos nuevos, tiene una perspectiva distinta a los otros 3 evangelios, porque los otros 3 evangelios fueron escritos mucho tiempo antes, y para el tiempo en que Juan está escribiendo esto, ya eran historias que todos conocían. Entonces, lo que Juan hace es decir: María, esa María, la que ustedes saben que fue la que ungió. Luego les cuento la historia, pero es esa María que es hermana de Marta, y aquí nos dice que además es hermana de Lázaro. Era una familia de 3 personas. No se nos dice mucho más. Algunos piensan que tal vez eran solteros, porque no se hace referencia en ningún caso a familiares, a esposa de Lázaro o a esposos de Marta y de María. No hay ninguna seña al respecto. Por eso algunos piensan que son 3 personas adultas, hermanos, y a lo mejor los 3 solteros. Y se ve que eran bastante amigos de Jesús, porque Jesús los conocía bien, y a lo mejor por estar tan cerca de Jerusalén era como la base que tenía Jesús cuando estaba en Jerusalén. Y como lo vamos a ver en la semana de la Pasión, la última semana de nuestro Señor Jesucristo, Él va a estar durmiendo en Betania y va a ir cada día al templo de Jerusalén a enseñar, y luego en la noche se regresa a Betania nuevamente, y tal vez justo a la casa de María y de Marta y de Lázaro, que lo que nos dice Juan es que estaba enfermo. Verso 3: Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y eso es maravilloso por 2 razones que creo que tienen que quedar marcadas en nuestro corazón. 2 grandes lecciones que tú y yo necesitamos aprender. Bueno, por lo menos yo necesito aprender con claridad. La primera es que no se acercan a Jesús en base a sus méritos. O sea, no le dicen: Jesús, Lázaro, el que te ama tanto, 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 ahora está enfermo. ¿Te das cuenta? No está el énfasis en el amor que Lázaro le tiene a Jesús. A veces cometemos el error de decirle al Señor: Señor, yo te he servido tanto, ahora por favor concédeme esto o aquello, y nos acercamos al Señor Jesús en nuestros méritos o en nuestros afectos, que no están mal. O sea, no está mal servir al Señor y amar al Señor, no está mal, pero la base por la que nos acercamos al Señor debe ser el amor que Él nos ha tenido, porque lo que le dicen es: Señor, aquel que tú amas está enfermo. Qué importante que la base de mi relación con el Señor Jesucristo sea su amor, no mi amor. Lo segundo que creo que es muy importante es que van con Jesús y le envían este mensaje: He aquí, el que amas está enfermo. Pero te das cuenta que no le dicen qué tiene que hacer. Solo le informan la situación, pero no le dicen: ven. No le dicen: sánalo. Simplemente la petición la ponen delante del Señor Jesús y ya. ¿Te imaginas si hubieran dicho: dile ven, busquen a Jesús, díganle que venga? Y Jesús va a tardar 2 días más en ir. ¿Qué hubieran pensado ellas? No me hizo caso, no me escucha. O si le hubieran dicho: Jesús, sánalo. Y todos, spoiler alert, ¿no? Lázaro va a morir. No creo que te sorprendas, pero sabes que Lázaro va a morir. No lo va a sanar el Señor Jesús. Entonces, si le hubieran dicho: sánalo, se hubieran sentido muy decepcionadas, porque Jesús no les está oyendo y no les está haciendo caso. Creo que con gran sabiduría solo le dicen: he aquí, el que amas está enfermo. ¿Cuántas decepciones yo me habría evitado si hubiera entendido
que no tengo que decirle al Señor qué hacer. Sí tengo que echar mis cargas sobre Él. Sí tengo que venir con Él y decirle: Señor, esto me angustia, esto me duele, esto me preocupa. Señor, aquí está, lo pongo a tus pies. Y a lo mejor hasta a veces podría decirle: ¿podrías ayudarme? Yo creo que podría pasar esto. Creo que no está mal dar mi opinión, pero creo que es mejor considerar que su consejo va a ser superior al mío, su voluntad es superior a la mía y su bondad excede por mucho hasta lo que yo podría creer y querer. Qué padre sería que todos podamos aprender a orar así. Señor, esto estoy viviendo, haz como bien te plazca, lo que tú quieras, Señor. Eso es lo que yo quisiera, pero yo no soy tu consejero. Yo no puedo decirte qué hacer. Bueno, ellas envían a decirle esto: el que amas está enfermo. No hay petición. Verso 4. Oyéndolo, o sea, Jesús no desatiende esa oración, sino que la escucha y responde. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Ahora, donde estaba Jesús está a unos 30-35 kilómetros más o menos de Jerusalén, y ponte 2 menos o 2 más de Betania. Entonces es el camino de un día de caminata. Algunos hombres que han hecho todos estos cálculos llegan a la conclusión de que cuando los mensajeros salen de Betania, Lázaro está enfermo. Pero cuando llegan con Jesús, Lázaro ya está muerto. O sea, en realidad Lázaro ya ha muerto cuando los mensajeros llegan con Jesús. Y lo sabemos porque cuando Jesús regresa va a Betania, ya han pasado 4 días de la muerte de Lázaro. Entonces, sí, los mensajeros salieron cuando Lázaro estaba vivo pero enfermo, y en el camino, en el trayecto, Lázaro murió. O sea que cuando le dicen a Jesús: Lázaro está enfermo, Jesús sabe que ya está muerto. O sea, déjame decirte una primera cosa. No es que Lázaro se murió porque Jesús no llegó a tiempo. Cuando llegaron con Jesús ya estaba muerto. Pero lo que más me sorprende es el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús no está enfocado en el proceso de lo que va a hacer, sino en la meta de lo que va a hacer. O sea, es una cuestión de perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva de Marta, de María, de los mensajeros y de Lázaro incluso? La perspectiva es: se murió Lázaro. Pero la perspectiva de Jesús está más allá de eso. Esta enfermedad no es para muerte. ¿Cómo no? Si ya está muerto. Pero es que no acaba la historia ahí. ¿Cuántas cosas tú y yo tenemos que considerar que nuestro problema es la perspectiva? Que tú y yo decimos: esto ya no sé qué hacer, ya se acabó, ya llegó el final, no tiene solución, estamos perdidos. Y Jesús dice: no, solo que tienes una perspectiva muy limitada. Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, pero se va a morir. Sí, pero no es el fin de la historia. ¿Para qué es entonces esta enfermedad? Nos da ahí 2 razones, luego nos va a dar una tercera. Número 1, para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Número 2, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí es donde tropiezan mucho las doctrinas que hablan de que el creyente no tiene dificultades o no tiene problemas de salud o no tiene asuntos complicados, porque estamos de acuerdo, el mundo es difícil. Con Cristo o sin Cristo tenemos enfermedades, y algunas muy dolorosas y muy difíciles. Con Cristo o sin Cristo podemos tener problemas sociales y económicos. Con Cristo o sin Cristo, la vida en este tiempo es difícil. La diferencia es que el que está con Cristo tiene esperanza. La diferencia es que el que está con Cristo puede comenzar a ver una nueva perspectiva. Esta enfermedad, Dios no la provocó.
pero Dios la utiliza para su gloria y para glorificar al Señor Jesucristo. Entonces lo dice con toda claridad. Esto tiene un propósito mayor que el que tú estás pidiendo en tu corazón que lo sane. Pero yo tengo un propósito mayor que el simplemente sanarlo. Verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Me encanta este comentario porque lo que va a venir pareciera que más bien Jesús no ama mucho a estas mujeres. Pero en realidad Juan inserta este comentario para que tengamos claro que Jesús ama a Marta, a su hermana, a María, y a Lázaro. Y nada más déjame decirte un detallito, sobre todo para aquellos que ya son cristianos de hace tiempo y que pues han tomado clichés y cosas así. No sé si alguna vez has oído que te dicen: ay, no seas Marta, estás muy afanado, sé como María, descansa, relájate. Y como que a Marta la tenemos como muy en menos, ¿no? Es casi el mal ejemplo de la iglesia. Estás muy afanada, eres como Marta, ya descansa. Todo como si Marta fuera algo pues casi despectivo. Fíjate el orden que Jesús utiliza cuando dice esto. No dice Jesús: amaba Jesús a María, que siempre estaba a sus pies, a Lázaro, que era un gran hombre, y a, ¿cómo se llamaba la otra que está siempre afanada y en la cocina? ¿Cómo se llama la otra? No. ¿Qué es lo que dice Jesús? Amaba a Marta en primer lugar, a María y a Lázaro. O sea que de ninguna manera Dios desprecia. Sí, Marta era una afanosa y sí se equivocó en un momento, pero Dios la amaba, el Señor Jesús la amaba. Y hoy vamos a ver bastante de Marta, la próxima semana veremos bastante de María. Dice el verso 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y es cuando tú dices: ¿por qué? Porque amaba. Acabamos de leerlo, ¿no? La razón de lo que va a hacer es porque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pero Señor, si en verdad la amaras, ¿no debías haber salido corriendo? ¿No debías haber ido, aquel que amo está enfermo, déjame, voy corriendo, ahí me alcanzan? Eso es nuestra perspectiva. Pero la perspectiva del Señor Jesús es distinta. Por el amor que Él tenía a Marta, a María y a Lázaro, dice que se quedó 2 días más donde estaba. Verso 7. Luego, después de los 2 días, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez, ¿no? Judea es la provincia donde está Betania y está Jerusalén. Entonces dice: vamos a Judea. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Preocupados, yo creo que con razón, le dicen: Señor, o sea, la última vez que estuvimos ahí casi no la cuentas, casi no la libras, y ya varias veces han intentado apedrearte. Pues no se me hace sensato ir ahí. Creímos que habías sentado la cabeza, que cuando escuchaste lo de Lázaro, pues no te quedaste aquí porque sabías que era peligroso ir. Eso pensamos. Pero Jesús les explica. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y es de esas veces que tú dices: ay, Señor Jesús, cada que respondes así estoy más confundido que si no me hubieras contestado. Pero es que probablemente era un refrán de la época. ¿No tiene el día 12 horas? ¿Qué quiere decir esto? Pues hay un tiempo para trabajar antes de irte a dormir. En aquella cultura se trabajaba cuando el sol levantaba y dejabas de trabajar cuando el sol se ocultaba. Entonces lo que Jesús está diciendo: sí, ya estoy a punto de entregar mi vida, sí, ya van a crucificarme, sí, ya van a tomar mi vida, me van a matar, sí, ya sé, pero el día tiene 12 horas, todavía estamos como en la hora 11, todavía es tiempo de trabajar, todavía es tiempo de hacer cosas. Ellos no determinan cuándo se pone el sol, el tiempo lo decide Dios.
Qué importante también nosotros entender eso. ¿Estás vivo? Yo sé que sí, ¿no? Entonces Dios todavía tiene un tiempo y un propósito para ti. Todavía hay algo que hacer. Todavía hay alguien por quien orar. Todavía hay alguien a quien le puedes dar testimonio del evangelio y del amor de Cristo. Todavía el día de hoy le puedes servir a alguien. Habrá un día en que ya no. En que a lo mejor tus fuerzas ya no van a ser suficientes. Ok. Pero todavía el día tiene unas horas. Y Jesús está diciendo, mi tiempo no lo determinan ellos. No tengo temor. El Señor ha determinado cuándo va a ser el día que yo entregue mi vida. Y todavía no es. Y luego nos aclara, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿A qué se refiere? Probablemente está haciendo referencia a varias cosas. Uno, pues, ¿cómo saber si es de día o de noche? ¿Cómo saber si puedo caminar o sentarme? ¿Cómo saber qué hacer? Pues permanece en luz. El que está en luz no tropieza. ¿Y qué es la luz? Bueno, uno, la palabra es luz. Dice el Salmo 119 que es lumbrera a nuestros pies, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. La palabra es luz. El que anda en luz, el que anda en obediencia a la palabra, no tropieza. Pero el que no anda en luz, tropieza. ¿Qué otra cosa es luz? Jesús es luz, Dios es luz. El que está en Cristo, en comunión con el Señor, no sabiendo de Cristo, sino aprendiendo a Cristo. No conociendo de Cristo, sino conociendo a Cristo. El que está en Cristo, el que está en luz, no tropieza. Oye, pero Lázaro está muerto, ¿cómo que no tropieza? Sí, ha muerto, pero eso no es un tropiezo. La enfermedad de Lázaro es para gloria de Dios. O sea, estar en luz no quiere decir que todo sale bien según tus planes. Probablemente Lázaro no tenía planeado morirse en ese momento. Estar en luz es permitir que Dios haga su voluntad en mí y poder confiar que su perspectiva es superior que la mía. ¿No te ha pasado eso? ¿Cuándo tropiezas? Cuando comienzas a desconfiar de lo que Dios está haciendo. Cuando te da la impresión de que Dios ya no tiene el control y entonces yo tengo que agarrar las cosas porque parece que Dios no va a contestar, entonces yo voy a tener que hacerlo y entonces tropezamos. El que está en luz no tropieza. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, pues Señor, si duerme, sanará. Yo una vez me enfermé y sí también me acosté, dormí, ya me desperté mucho mejor. Qué bueno que está durmiendo porque el descanso es útil para ser restaurado en su salud. Qué bueno que está durmiendo. Y Jesús es tan amoroso, tan paciente, porque yo igual soy así. Dios me dice cosas, las confundo y las tuerzo. Pero el Señor vuelve a repetir y dice, versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Yo creo que todos conocían a Lázaro y la muerte de alguien querido nunca es fácil, nunca es algo sencillo. Acabamos de pasar unas fechas que son difíciles para muchas personas. Día de Muertos. Yo sé que luego ponen en Facebook, nosotros no celebramos la muerte. No celebramos la muerte. Pero la muerte de alguien querido produce dolor. Entonces no tienes esperanza, no tienes fe. No, sí tengo esperanza y sí tengo fe, pero también tengo dolor. El dolor ante la muerte de alguien querido es algo natural, algo que nos hace humanos, algo que es normal. No es bueno que haya desesperanza, pero el dolor es algo natural y a Dios no le estorba ni le molesta. Cuando hay dolor, incluso cuando hay profundo dolor, a Dios no le estorba ni le molesta, porque Él tiene consuelo para el que está adolorido. Entonces Jesús les dice, Lázaro ha muerto, y lo que dice después es completamente extraño. Y me alegro por vosotros. No dice me alegro de que haya muerto,
sino me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis. Aquí está el tercer propósito. ¿Por qué tuvo que morir Lázaro? Para que crean. Para que crean los discípulos, ni siquiera los otros, los fariseos, no. Los discípulos que ya han creído al Señor Jesús necesitaban un empujón más. Y dice Jesús, me alegro de no haber estado ahí para que crean. Y no sé, cuando leo esto siempre me pregunto, ¿y cuál sería la opinión de Lázaro al respecto, no? ¿Le habrá gustado a Lázaro ser usado para que crean sus discípulos? A lo mejor, a veces pensamos así, ¿no? Comenzó esta parte diciendo que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y Dios te ama. Y a veces Dios permite que pases por una prueba difícil para que otros alrededor crean. Y tú dices, Señor, okay, pero no me ames así tanto, Señor, por favor. Pero porque nos falta perspectiva. El amor de Dios es puro, es limpio y es un privilegio poder a veces pasar un tiempo de dificultad, de dolor, de profundo dolor, si otro va a creer a través de eso. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, me alegro de no haber estado allí para que crean, hay un propósito, más vamos a Él. Ahora, Jesús pudo haberlo sanado a distancia, ya lo ha hecho antes. Podía haber desde ahí, desde donde estaba, listo, ya está. No es un asunto de falta de poder, es un asunto de propósito. Porque fíjate el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿De qué está hablando? De Jesús. Le dicen, Jesús, si vas allá te van a matar y ya escapaste apenas la última vez. Sí, pero tengo que ir porque Lázaro ha muerto. Y Tomás piensa, ok, pues si te van a matar a ti nos van a matar a todos. Pero pues si eso es lo que hay que hacer, órale, vamos a morir contigo si eso es lo que hay que hacer. A Tomás lo tenemos también tan venido a menos a veces, ¿no? Tomás es el que duda. Tomás es el incrédulo, el que no le quiso creer a los otros discípulos, el que tuvo que meter su mano en el costado del Señor y su dedo en la mano de Jesús. Si no, no. Y a veces como que vemos a Tomás como muy a menos, pero no creo que sea así. Para empezar, cuando él no está con los otros discípulos encerrado cuando el Señor Jesús después de la resurrección se le aparece. Él no está. ¿Dónde estaba? Pues él no estaba escondido, él estaba afuera. Todos los otros estaban temerosos, ocultos, y Tomás valientemente estaba afuera, en algún otro lugar. Y aquí Tomás es el único que dice, ok, pues si te van a matar a ti, que nos maten a todos. Si te van a matar a ti, si te van a agarrar, pues que nos agarren a todos. Órale, vamos y moriremos contigo. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ya había muerto hacía 4 días y ya estaba, no quiero decir enterrado porque estaba en una cueva, en una tumba, porque con el calor y con las condiciones del clima en aquella zona, cuando alguien moría lo tenían que enterrar muy rápido porque se descomponía muy fácilmente. Entonces ya lo habían metido al sepulcro. Betania, dice, estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, entre 2,5 kilómetros y 3 kilómetros de Jerusalén. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Qué difícil para María y para Marta, porque los que están yendo a consolarlas son los que quieren matar a Jesús, a quien ellos aman. Tal vez por eso no le dijeron, Jesús, ven. Porque sabían, si le digo a Jesús que venga, lo van a querer matar aquí en medio. Solamente infórmenle lo que ha sucedido. Solamente infórmenle lo que ha pasado con Lázaro. Ya habían venido estos judíos, los fariseos, a consolarlas por la muerte de Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle.
pero María se quedó en casa. Y aquí vemos un poco pues el carácter distinto de Marta y de María. Y sí, Marta es más de hacer. No sé si conoces a gente que es de hacer, gente que hace y mete las manos y es inquieta, mientras que hay otros que son más de contemplación, ¿no? Más de meditación. No hablo de flojos, porque flojo es otra cosa, sino que su trabajo es más de pensar, de meditar, es menos de hacer. Y tú te identificarás más con unos que con otros. Y Dios, dijimos, que ama a ambos, ama a Marta y ama a María. Pero María está sentada, mientras que Marta a lo mejor está haciendo cosas y por eso se entera y sale corriendo a buscar, a encontrar al Señor Jesús. Verso 21, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, no creo, y no tenemos tonos en la Biblia, pero yo no creo que sea un reclamo. Por la conversación que van a tener, no me parece que sea un reclamo que le esté diciendo: ay Señor, si hubiera, ¿por qué no viniste? Si hubieras estado aquí, no hubiera pasado eso. No creo que sea ese tono. Más bien creo que es una declaración de fe. Marta no está diciendo ¿por qué no estuviste acá?, sino que está confirmando: Señor, yo sé que tú eres tan poderoso que si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Lo que está haciendo es confirmar su fe en el poder y en la identidad de Jesús. Tú eres el Cristo, el Todopoderoso. Si tú hubieras estado acá, no hubiera sucedido esto. No le está diciendo por qué no viniste, sino está afirmando su fe. Contigo acá estas cosas no hubieran sucedido. Es más, verso 22. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y tampoco está pensando en resucítalo, como vamos a ver más adelante. Eso no está en la idea de Marta todavía. Lo que le está diciendo básicamente es: yo sé que lo que tú hagas está bien. Tal vez le está insinuando: híjole Señor, esperamos todos tu reino, pero Lázaro ya no va a estar en tu reino porque ha muerto, pero tú sé que harás lo correcto. Tal vez le está diciendo que mi hermano esté en la presencia de Dios. ¿No es esa una oración que se hace por aquellos que han muerto, Señor? Que esté en tu presencia. Tal vez eso es lo que está en el corazón dolido de Marta, que simplemente le está diciendo: yo sé que si tú estuvieras acá no hubiera sucedido esto, pero sé que tú haces lo correcto y lo que tú hagas, lo que tú pidas, Dios el Padre lo concederá. Jesús le responde, y le responde 3 palabras. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Cuán importante es poder escuchar la voz de Jesús en los tiempos de dolor. Qué importante es que a veces los tiempos de dolor, algunas personas los acercan a Jesús, otros, los tiempos de dolor, los alejan de Jesús. Hay gente que las cosas le salen mal y se va de la iglesia. Ya no quiero saber nada. Hay gente que por el contrario, un momento difícil los acerca y los atrae. Es bueno eso. Y ahora Marta está escuchando a Jesús, pero tiene un problema. Está escuchándola como a veces me pasa a mí. Escuchas teología. No sé si te sucede. Lees tu Biblia y haces sumas y restas, raíz cuadrada, raíz cúbica, integrales. Haces una serie de cálculos teológicos en vez de escuchar lo que Jesús quiere decir nada más. Mira, ella escucha pura teología. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta responde: yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Uy, Marta la teóloga, ¿no? Jesús no está hablándole de teología. Jesús está hablándole a su corazón, pero ella por pensar en teología está extraviando su oído. ¿Y cuántas veces a mí me pasa eso? Vengo a la palabra y el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Oh, el redil de las ovejas. Teológicamente el redil quiere decir la religión judía, porque en este momento y Gálatas, y en mi mente hay una serie de cosas teológicas cuando Jesús simplemente está diciendo: yo soy tu pastor, puedes confiar en mí. Yo no soy un ladrón, yo no he venido a robar, matar, destruir. Yo he venido por ti. Y te voy a llamar, vas a oír mi voz, me vas a reconocer y te voy a llevar a pastos. Qué distinto. Pero Marta está en un patín teológico,
Ahí dice, sí, en la resurrección, en el día postrero Él resucitará. Y Jesús me encanta porque tampoco la desecha. Así como sus discípulos que no le entienden y no los desecha, sino que les explica, a Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, tú estás pensando en la resurrección como una fecha en el futuro, pero la resurrección no es una fecha. Yo soy la resurrección. Y a veces tú y yo también ya espero ese momento. Y Jesús dice, no es un momento lo que te va a satisfacer, soy yo. Yo soy quien trae vida. Yo estoy esperando la quincena. ¿Cuántas quincenas has vivido y sigues angustiado? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Juan ha estado lleno de esas declaraciones en que no dice yo tengo, o yo te voy a dar pan, yo te voy a dar luz. No, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro ya murió, sí, pero si cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tú, Marta, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No estoy hablando de una fecha en el mundo que sigue en el día postrero no, estoy hablando de hoy. Si tu corazón está muerto, si en verdad te sientes que Halloween es tu día del año porque ves pura gente muerta y estás tú y ya no hay propósito, y dices, ya no sé qué hacer. Cree que Jesús es la resurrección y aunque estés muerto vivirás. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tan sencillo. Sí, no entiendes muchas cosas, Marta, pero no tienes por qué entender. Sí, eres medio afanosa y deberías sentarte cuando estás. Sí. Pero nada de eso importa. Solo hay una pregunta importante. ¿Crees? ¿Crees? ¿Qué cosa? Que yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees en mí? Y Marta me encanta porque sí tiene muchos problemas y defectos y mañas y cosas, pero esto lo tiene bien claro. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo he creído. Maravilloso. No necesitamos más. Hebreos, capítulo 11. Dice en el versículo 3. Por la fe, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos, interesante, ¿no? Que fe no está peleado con entendimiento. O sea, fe no es una fe ciega, no entiendo, pero tú crees. No. Por la fe entendemos. ¿Entendemos qué cosa? Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. He leído este versículo 1000 veces y nunca había entendido bien. Hace unas semanas escuché una conferencia de Krista Foot, la esposa del pastor Jaime, y ella me lo dejó con toda claridad. Porque ella dice, esto es así de sencillo. Tú y yo vamos juzgando con el se va viendo, ¿no? Ya sembré, pues ahí se va viendo. Si no se va viendo, no, pues hay otra semilla porque esa ya fue. El se va viendo es nuestra esperanza. Pero Dios hace las cosas con lo que no se ve. Y a lo mejor tú estás, Señor, no veo qué pase, no veo, no sé qué va a pasar. No hay una brizna de esperanza. Y Dios hace las cosas con lo que no se ve. ¿Qué dice aquí? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Marta no tiene nada, pero ha creído y con la fe Dios va a hacer algo de donde no se veía. La esperanza era de que llegara Jesús a tiempo y sanara a Lázaro. Y ya no hay nada. Pero Jesús con esa nada
va a hacer algo para su gloria. Déjame terminar con un par de reflexiones que creo necesitamos. Número 1, vamos a pasar por tiempos difíciles. Todos vamos a pasar por tiempos difíciles. No hay nadie en este mundo que no vaya a pasar por tiempos difíciles. Personales o familiares o sociales. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en luz. Acuérdate, el que está en luz no tropieza. Permanece en el Señor. Lee tu Biblia, ora. Pero cuando ores, acuérdate que de dejar a que el Señor Jesús tome la decisión. No trates de manipularlo o de convencerlo de que tu plan es mejor. Pon todas tus cargas delante de Él. Incluso pon tus soluciones. Señor, yo pienso que esto sería lo bueno. O sea, para ayudarme, Padre, pues mira, el melate, la lotería, eso sería. Ponlo delante de sus pies. Él no se ofende. Él quiere escuchar tus peticiones. Él quiere escuchar también tus ideas. Así como a mí me gusta escuchar las ideas de mis hijos, aunque a veces no son muy realistas. Me gusta escucharlos. Me gusta que tengan esa confianza. Pero al final del día, deja que Dios decida y confía en que su decisión es mejor que la tuya. Creo que también es importante que consideremos que el dolor que tú y yo experimentamos puede ser el motor para que Dios muestre su amor. Tú y yo pensamos que si Dios nos amara no tendríamos ni dolor, ni angustia, ni nada. Pero el mundo es un mundo difícil y un día no habrá dolor, ni angustia, ni nada parecido. Ese día va a llegar más pronto de lo que tú y yo creemos, más pronto de lo que tú y yo pensamos. Pero mientras estemos aquí, aún el dolor puede ser una muestra de su amor. Su amor es el motor por el que Dios hace todas las cosas. Así que confía, número 1. Y número 2, confía en que Dios te ama. En que su amor es perfecto. Permanece en la luz. Su amor va a ser claro en la luz. Número 3, hay una esperanza. Ten confianza en la esperanza de la gloria de Dios. ¿No lo vemos? No lo vemos. Nuestra perspectiva no alcanza. Por eso es esperanza. Por eso necesitamos fe. Pero sabemos que ahí está. Ahí está. No lo veo, pero ahí está. Hace muchos años había un grupo en Cuernavaca que tenía una canción. El grupo se llamaba Líquida. Y tenía una canción que en uno de sus coros decía: estoy fijando mi mirada en donde no veo nada. Y desde que lo escuché la primera vez fue tan claro. O sea, no es que se va viendo. No se ve nada a veces. Hay veces en que el dolor es tan fuerte que no se ve nada. Pero no voy a quitar mi mirada. Yo estoy fijando mi mirada donde no se ve nada, porque el Señor está ahí. No vemos las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven porque estas son eternas. Y por último, déjame decirte esto. No es teología. Todo esto que acabamos de decir y de ver no es teología. No son conceptos y principios teológicos que tienes que archivar en tu mente para cuando algún día alguien te pregunte algo y quieras apantallarlo. Esto es realidad. El dolor es real y así de real es el consuelo. La angustia es real, pero así de real también es su amor y así de real es la esperanza. Así de real es el amor de Dios. Y Dios solo pregunta una cosa: ¿crees? ¿Crees esto? Y yo no quisiera perder el día de hoy la oportunidad, primeramente de orar y después de darte el día de hoy la oportunidad de que des una muestra de tu fe. Entonces vamos a orar, acompáñame, inclina tu cabeza. Señor, gracias, gracias Padre, porque en tu gran amor, en tu gran misericordia, tú nos has tomado para ti. Señor, tú
Tú ya vivías entero, completo y pleno sin nosotros. Nunca nos necesitaste, nunca nos necesitarás. Pero por el puro afecto de tu voluntad has decidido llamarnos, escogernos, tomarnos, rescatarnos. Y el día de hoy, Señor, venimos así, necesitados de ti, de la esperanza que solo podemos encontrar en ti y del consuelo que solamente podemos encontrar en ti.